Buenos días hermanos, los saludo en el amor del Señor, espero que se encuentren bien. El tema de hoy se llama ¿Cómo escucho la voz de Dios? No sé si en algún momento tal vez les han preguntado o hasta nosotros mismos nos hemos preguntado ¿cómo escucho la voz de Dios? O ¿cómo escucho a Dios? Por eso vamos a ir a Hechos, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Hechos, capítulo 13, versículo del 1 al 3, dice así. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Dice que ellos, habiendo ayunado y orado, dice que el Espíritu Santo de esa manera, mira, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, o sea, ellos ya venían orando, ayunando, sirviendo a Dios y de esa manera el Espíritu Santo les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios y cómo nos acercamos a Él? Hay puntos muy importantes que, por ejemplo, la oración es el ayunar, el orar, eh, la lectura de la palabra, las alabanzas, la adoración, el servicio, el querer servir, todo eso nos llena el Espíritu Santo. Es decir, o sea, a ver, ¿cómo cuido mi cuerpo tal vez? O cómo, no sé, cómo lo cuido. No sé, tal vez alimentándome bien, o ejercitándome, o no sé, aseándome todos los días. De esa manera yo cuido mi cuerpo. Pero ¿de qué manera cuido mi espíritu? ¿De qué manera hago que crezca mi espíritu? ¿Cómo hago eso? Acercándome más a Dios. Y esos son los puntos que había mencionado, el hecho de la oración, de la lectura de la palabra, de la alabanza, de adoración, el hecho de servir. De esa manera lleno el Espíritu Santo, de esa manera me acerco más a Dios, ¿verdad? A veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no escucho la voz de Dios? ¿Qué? Yo quiero escuchar la voz de Dios, pero ¿por qué no la oigo? ¿Por qué no lo escucho? Porque tal vez estamos alimentándonos de otras cosas. O sea, yo digo, ay, quiero escuchar la voz de Dios y no hago nada. Entonces, tengo que acercarme a Él, tengo que orar, tengo que conversar con Él, tengo que tener una comunión con Él para poder escuchar su voz. Porque si me lleno de otras cosas, no lo voy a escuchar. Es como si yo me pusiera dos algodones en los oídos y yo digo, quiero escuchar la voz de Dios, pero tengo otras cosas en los oídos, tengo otras cosas que no me dejan escuchar la voz de Dios. O sea, me lleno de otras cosas que no me llenan, no puedo escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Yo estoy segura que Dios quiere estar en todo aspecto de nuestras vidas. Por algo mandó a su Hijo a morir por nosotros, por el amor que tiene y por la misericordia que tiene con nosotros. Entonces yo sé que Dios quiere estar en cada aspecto de nuestras vidas, pero nosotros lo estamos dejando entrar en nuestra vida. Nosotros queremos que entre en nuestra vida. Yo digo, ya sí, yo quiero que Dios entre en mi vida y yo quiero que Dios me guíe en todo aspecto de mi vida, en académico, en lo emocional, en todo. Yo quiero que Dios me guíe. Pero ¿cómo hago? ¿Qué hago? Acercándome más a Dios y dejando que Él entre a mi vida, teniendo una comunión con Él, orando, leyendo la palabra. De esa manera yo dejo que Dios entre en mi vida y que de esa manera me hable. Vamos a ir a Santiago 4.8. Santiago 4.8, que yo lo tengo aquí, dice, Santiago 4.8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Nosotros debemos acercarnos a Dios porque Dios no es un Dios que impone las cosas y que dice, no, ella no quiere que yo entre, pero yo igual así me meto. Dios no es así. Dios espera que nosotros nos acerquemos y que Dios, porque Dios nos respeta, porque Dios respeta nuestra decisión. Entonces, si nosotros queremos que Dios entre en nuestro corazón y que Dios guíe nuestra vida, entonces debemos acercarnos a Él. Pero, ¿cómo nos acercamos? Pues con la palabra.
Dice, ¿qué estamos? Entonces, a raíz de esto, a raíz de este versículo, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos estamos acercando más a Dios o nos estamos alejando? Tal vez sin querer, tal vez, no sé, dando prioridad a otras cosas. Un ejemplo, bueno, yo que he empezado a estudiar, que son los estudios, es importante, también es importante, pero más importante es nuestro espíritu, más importante es nuestra vida espiritual, porque la palabra de Dios dice que todo vendrá por añadidura, más primeramente buscar el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Entonces, no puedo descuidar mi vida espiritual, no puedo descuidar mi espíritu, que es importante también. Entonces, ¿cómo hacemos para escuchar la voz de Dios? Tenemos que aprender a discernir la voz de Dios. Tampoco podemos confundir la voz de Dios. ¿Qué puedo decir? Por ejemplo, no sé, yo veo o siento, no, Dios me ha dicho que el día de hoy me ponga polo rojo. Entonces, ¿será tal vez esa la voz de Dios? No, tal vez es mi voz o no sé, algo que yo quiero. No es la voz de Dios. Entonces yo contrasto con la palabra. A ver, la palabra dice que yo me debo de vestir de polo rojo. No dice, entonces no es la voz de Dios. Yo contrasto con la palabra de Dios. Por eso mismo la Biblia se llama la palabra de Dios. O sea, es Dios hablándonos a través de la Biblia. Entonces, ¿cómo escucho cómo escucho la voz de Dios? ¿Cómo escucho la palabra de Dios? A través de la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿no? Dice, pero para poder escuchar la voz de Dios, ¿qué debemos hacer primero? Conocer, ¿verdad? Y a raíz de eso, reconocer la voz de Dios. No sé si en algún momento, bueno, a mí me pasa que yo reconozco cuando mi mamá se acerca. Solamente por ejemplo, yo estoy acá en mi cuarto y yo escucho que alguien sube las escaleras y yo digo, es mi mamá, porque yo reconozco cómo camino. Siento que cada persona tiene diferente caminar, entonces mi mamá o con mi papá, entonces yo reconozco, yo digo, es mi mamá, porque yo la conozco, porque yo he hablado con ella, porque yo camino con ella, porque yo sé cómo camina, no sé, entonces, porque yo la conozco, yo reconozco que es ella. Entonces, si yo conozco a Dios, yo voy a reconocer su voz, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en momentos de angustia también, yo ya conozco la palabra de Dios. Entonces, en momentos de angustia, yo reconozco que, por ejemplo, cuando tengo temor, ¿qué me dice Dios? Dios me dice que Él no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Reconozco que es su voz, porque lo contrasta la palabra. Cuando yo tengo ira, por ejemplo, escucho una voz o reconozco la voz que me dice, airaos pero no pequéis. Eso dice la palabra, entonces es la voz de Dios. Por ejemplo, me afano tal vez por el día de mañana, digo, ay, ¿en qué voy a trabajar? ¿Qué va a ser de mí? ¿En qué voy a estudiar? Me afano, pero Dios dice, no te afanéis, no te afanes por el día de mañana, no te afanes. Entonces es la palabra de Dios. Cuando, no sé, me preocupo tal vez por las demás cosas, Dios me dice, más primeramente buscar el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Reconozco la voz de Dios porque yo ya lo conozco y he ido conociéndolo a través de la palabra. Entonces es consecuencia, ¿verdad? Entonces debemos conocer quién es Dios, ¿verdad? Conocer quién es y qué nos dice su palabra, ¿verdad? Vamos a irnos a Jeremías 17, del 9 al 10, que también lo tengo aquí. Jeremías 17, del 9 al 10, dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dice que engañoso es el corazón. Tal vez yo puedo querer muchas cosas, pero tal vez no es lo que Dios quiere para mí. Entonces dice que engañoso es el corazón, pero ¿quién lo conoce? Jehová nos dice, yo Jehová que escudriño en la mente, porque Dios nos conoce, yo Jehová que escudriño en la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios nos conoce. El único que puede conocer el engañoso corazón es Dios. Él nos dice de esa manera, ¿no? Entonces, en oración,
Dios nos revela, Dios nos habla, de esa manera podemos tener intimidad con Dios, de esa manera, con la oración. ¿Y cómo me responde Dios? Yo converso con Dios, yo oro con Dios. Converso, le cuento mi día, le cuento, Dios, me pasa esto, le pongo todas mis angustias en sus manos y que Él me guíe. ¿Y cómo Dios me responde? A través de la palabra. Es así, esa es la comunicación que tenemos. Yo le hablo a través de la oración y Él me responde a través de la palabra. Entonces, de esa manera tenemos intimidad, de esa manera yo lo conozco, de esa manera me acerco a Él para poder escuchar la voz de Dios y para que me pueda guiar en todos los aspectos de mi vida. Entonces, ¿qué tan importante es el estudio de la palabra? ¿Qué tan importante es la oración para poder escuchar la voz de Dios? Bueno, nada hermanos, espero que esta meditación haya podido servirles y Dios les haya podido hablar a ustedes a través de la palabra, por como también lo ha hecho conmigo, también he recibido palabra y he aprendido. Entonces, nada, espero que se encuentren bien y que Dios los bendiga mucho.